Soy Diego, tengo 27 años y soy de Santiago de Chile. Siempre me ha gustado viajar, explorar lugares exóticos y perderme en diferentes culturas. Pero nada me preparó para lo que viví en México. Necesitas escuchar lo que me pasó, porque después de eso, nunca volví a ser la misma. El viaje a Cancún lo habíamos planeado desde hacía meses. Rafael, Larisa, Mariana y yo queríamos un tiempo lejos de la rutina, una experiencia que nos dejara huella. Los 4 amigos tenían perfiles diferentes, pero se complementaban bien. Rafael era el aventurero del grupo, siempre en busca de adrenalina, dispuesto a probar los límites. A Larisa le apasionaba la historia y los misterios, le encantaba descubrir los secretos de las civilizaciones antiguas. Mariana, por su parte, solo quería relajarse, escapar del estrés del trabajo y de las responsabilidades. Y yo estaba en un punto medio. Me encantaban tanto la aventura como los momentos de tranquilidad, y este viaje me pareció perfecto por todo eso. Nuestro vuelo llegó a Cancún al anochecer. El calor húmedo nos envolvió nada más salir del aeropuerto. Cogimos un taxi hasta el hotel, un balneario con una vista espectacular. Tan pronto como dejamos las maletas en la habitación, bajamos a pasear por la playa. El cielo naranja se refleja en el mar cristalino, creando un paisaje digno de una postal. La sensación de libertad y entusiasmo era contagiosa. «Esto es increíble», exclamó Mariana, girando en la arena con los brazos abiertos. «Y pensar que pasamos meses ahorrando para estar aquí», comentó Rafael abriendo una cerveza. «Valió cada centavo». Nuestro primer día fue exactamente como lo habíamos imaginado. Cenamos marisco fresco en un restaurante frente a la playa y luego exploramos la vida nocturna. Las calles estaban llenas de música, turistas y bares iluminados con luces de colores. Cancún estaba lleno de energía. Bebimos, bailamos y reímos hasta tarde. Nada parecía fuera de lugar. Al día siguiente hicimos un viaje en barco a Isla Mujeres, donde nadamos en aguas turquesas. Después alquilamos un coche y nos dirigimos a Tulum para ver las ruinas mayas. Larisa quedó encantada con la arquitectura antigua y las historias contadas por el guía. Observé el paisaje y sentí algo diferente en el aire, una especie de peso silencioso entre las piedras antiguas, pero lo ignoré. Al fin y al cabo, fue solo una impresión. Por la tarde decidimos recorrer uno de los mercados de artesanía de la ciudad en busca de recuerdos. Entre puestos coloridos y el olor de las especias mezclado con el calor de la noche, ya sentía que este viaje sería inolvidable. Lo que no sabía todavía era que no sería por las razones que imaginaba. Las calles del mercado eran estrechas y vibrantes, iluminadas por faroles amarillentos que proyectaban sombras irregulares sobre las tiendas improvisadas. El aire estaba impregnado de olor a especias, cuero e incienso, y el murmullo de la gente se mezclaba con el sonido lejano de los mariachis tocando en algún bar. Todos estábamos entusiasmados, recorriendo los puestos llenos de máscaras de madera, joyas hechas a mano y esculturas talladas a mano. «Esto es una locura», comentó Mariana pasando los dedos sobre una tela bordada a mano. «Lugares como este tienen historia, secretos», murmuró Larisa mientras recorría con la mirada una colección de libros y objetos antiguos. Caminamos unos minutos más hasta que un puesto nos llamó la atención. Era pequeño, estaba más alejado de los demás y tenía un fuerte olor a hierbas secas y madera quemada. Detrás del mostrador, un hombre mayor, de piel bronceada por el sol y ojos oscuros y penetrantes, nos observaba. Sus finos labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. «¿Buscas algo especial?». Su voz sonaba ronca, con un marcado acento español. Rafael dio un paso adelante, siempre el más curioso del grupo. «En realidad, solo estamos mirando». El hombre se inclinó bajo el mostrador y sacó un pequeño libro de tapa oscura. El cuero estaba desgastado, las esquinas dobladas por el tiempo. Colocó el objeto sobre la mesa con un gesto cuidadoso.
Este diario perteneció a un explorador que llegó a Cancún hace muchos años. Escribió sobre lugares prohibidos, donde las almas no descansan. Sentí un escalofrío que me recorrió la nuca. Larisa inmediatamente cogió el diario y hojeó algunas páginas. Las notas estaban garabateadas, algunas en español, otras en un idioma que no reconocí. Pero lo que nos llamó la atención fueron los dibujos, mapas incompletos, símbolos grabados y un conjunto de coordenadas escritas con tinta oscura. Esto parece sacado de una película, se rió Mariana, sin darle mucha importancia. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Rafael, convencido ya de que quería el diario. El anciano lo observó durante un largo instante antes de responder. Este libro no tiene precio. Pero si quieres llevártelo, llévalo con respeto. Su tono me molestó. Fue como si estuviéramos comprando algo más que un simple objeto. Aún así, Rafael pagó unos pesos y guardó el diario en su mochila con una sonrisa de satisfacción. Luego veremos qué hay allí, dijo, dirigiéndose ya hacia otra carpa. Pero yo lo sabía. Algo dentro de mí ya sabía que el diario era algo más que un simple recuerdo olvidado en el tiempo. De regreso al hotel, nos sentamos en el balcón de la habitación de Rafael para examinar el diario con más detenimiento. El cuero de la cubierta era áspero al tacto y las páginas amarillentas desprendían un olor a papel viejo y humedad. Larisa lo abrió con cuidado, escaneando las notas desorganizadas. «Estas coordenadas», dijo, señalando una secuencia de números garabateados en la parte inferior de una página. «Esto parece indicar un lugar en el mar, un poco alejado de la costa». «¿Y cómo lo sabes?», preguntó Mariana cruzándose de brazos. «Mi padre es cartógrafo. Aprendí algunas cosas de él», respondió Larisa, sin apartar la vista del diario. Rafael se inclinó y miró los símbolos dibujados junto a los números. Eran figuras geométricas entrelazadas, algunas parecidas a glifos mayas, otras irreconocibles. Podría tratarse de una broma. Un tipo hizo garabatos en este diario y se lo vendió a turistas estúpidos como nosotros, se burló Mariana. O podría ser real, respondió Rafael, con los ojos brillantes de emoción. No sabía qué pensar. Una parte de mí era escéptica, pero otra parte, había algo inquietante en esas páginas, algo que parecía llamarnos. ¿Qué pasaría si intentáramos ir allí?, sugirió Rafael. ¿De verdad quieres aventurarte en medio del océano por un diario antiguo?, respondió Mariana. Exactamente. Larisa se mordió el labio, vacilante, pero la curiosidad se reflejaba en su rostro. Suspiré. Vayamos al puerto mañana por la mañana y veamos si alguien sabe algo sobre este lugar. Si fue una tontería, lo olvidaremos y continuaremos nuestro viaje. Todos estuvieron de acuerdo, incluso Mariana, que puso los ojos en blanco, pero no se opuso. A la mañana siguiente, bajo un sol abrasador, caminamos hasta el pequeño puerto pesquero, lejos de las zonas turísticas. El fuerte olor a pescado y sal impregnaba el aire. Había hombres remendando redes, barcos anclados con la pintura descascarada y gaviotas volando bajo, esperando restos de comida. Después de preguntar a algunos pescadores, encontramos a un hombre que pareció reconocer las coordenadas. Era delgado, su piel bronceada por el sol y sus ojos tenían un peso que no correspondía a un simple pescador. «Ustedes no deberían querer ir a este lugar», murmuró, mientras envolvía un trozo de cuerda alrededor de su mano. «¿Por qué?», preguntó Larisa. «Es una isla. No está en los mapas. Nadie habla de ella. Los pocos que fueron allí, nunca volvieron siendo los mismos». Esas palabras quedaron flotando en el aire como una amenaza silenciosa. Mariana se cruzó de brazos y miró a Rafael con un te lo dije en los ojos. Pero él, por supuesto, sonrió. «¿Entonces puedes llevarnos?». El pescador dudó. Nos miró uno por uno, como si buscara algo en nuestras caras. Luego suspiró, sacudiendo la cabeza. «Si realmente quieres ir, vayamos al atardecer. Pero escúchame,
Tienes que salir de ahí antes de que caiga la noche. Se dio la vuelta sin decir nada más. El silencio que siguió nos pesó como una sombra invisible. Y en ese momento sentí que ya habíamos ido demasiado lejos. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte cuando abordamos el barco del pescador. El barco era pequeño y crujía con cada balanceo de las olas. El olor a sal y pescado podrido impregnaba el aire. El hombre, que hasta ahora no nos había dicho su nombre, preparó todo con gestos mecánicos, evitando mirarnos. Ninguno de los dos habló mucho. La excitación inicial había dado paso a una tensión silenciosa, como si hubiéramos cruzado un umbral invisible. El motor rugió y el barco comenzó a alejarse del puerto. Cancún quedó atrás, las luces de los hoteles y restaurantes se atenuaron hasta convertirse en solo puntos distantes. El mar frente a nosotros parecía oscurecerse a medida que el sol se hundía, y el viento, una vez cálido, ahora era frío y húmedo. Me acurruqué en mi sudadera, sintiendo un escalofrío que no provenía solo de la brisa. Larisa sostenía el diario y hojeaba las páginas como si intentara encontrar algo que hiciera que ese momento fuera menos incómodo. Rafael miraba el horizonte, ansioso. Mariana se quedó con los brazos cruzados, claramente arrepentida de haber venido. El pescador rompió el silencio. «Sabes que no deberías hacer esto, ¿verdad?» Nadie respondió. «Este lugar no quiere ser encontrado». Mariana resopló. «¿Y entonces por qué accediste a traernos?» El hombre la miró con ojos oscuros y vacíos. «Porque de todas formas ibas a encontrar una manera de ir. Y es mejor que no vayas solo». Nadie hablaba más, el barco se balanceaba cada vez más a medida que nos alejábamos. El viento parecía susurrar, un sonido bajo y profundo que se mezclaba con el ruido de las olas. El cielo, antes rojizo, ahora estaba oscuro y empezaban a aparecer las primeras estrellas. El pescador apretó la mandíbula y miró hacia adelante como si buscara algo. «Estamos cerca». Miré a mi alrededor, pero lo único que vi fue mar. «No hay tierra a la vista». «¿Dónde?», pregunté. Señaló el diario. Larisa pasó unas cuantas páginas y encontró un nuevo conjunto de símbolos, diferente de los que habíamos visto antes. Eran como marcas grabadas en piedra. Y entonces, como si el mundo hubiera tomado aire profundamente y lo hubiera contenido, el barco se detuvo. No el motor, que todavía funcionaba, temblando bajo nuestros pies, sino el movimiento. Las olas desaparecieron. El mar estaba tan tranquilo como el cristal y, frente a nosotros, envuelta en niebla, una pequeña isla emergía de la oscuridad. Era diferente de lo que habíamos imaginado. No había playas de arena blanca, ni cocoteros ni ninguna señal de vida. Solo rocas oscuras, ruinas antiguas y vegetación retorcida que parecía muerta. El silencio era opresivo. No hay gaviotas, ni sonido del agua rompiendo contra la tierra. Solo el peso sofocante de la ausencia de sonido. El pescador agarró con fuerza el timón. «Tienes una hora. Si no has vuelto para entonces, me voy». Quería preguntarle si hablaba en serio, pero algo en su tono me hizo entender que sí. Bajamos del barco y pisamos la isla. La arena bajo nuestros pies no era arena real, parecía polvo fino y gris, como escombros quemados. Mariana me apretó el brazo. «Esto está mal. Volvamos». Rafael rió, intentando disimular su incomodidad. «Hemos llegado hasta aquí. Vamos a mirar, tomar algunas fotos y ya está». Larisa no dijo nada. Sostenía el diario en la mano, con la mirada fija en las ruinas que había frente a nosotros. El aire estaba denso. Pesado. Y entonces, cuando dimos nuestros primeros pasos en la isla, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. El silencio era tan absoluto que el sonido de nuestros propios pasos parecía demasiado fuerte. Allí no soplaba el viento. No había ningún susurro de hojas ni ningún sonido de olas. Era como si la isla se hubiera quedado en un estado de pausa, un momento congelado en el tiempo.
Mariana me agarró el brazo con fuerza, con los ojos muy abiertos. Rafael caminaba adelante, intentando mantener un aire seguro, pero su respiración era irregular. Larisa observaba todo con atención, apretando el diario contra su pecho. La vegetación que la rodeaba estaba retorcida y sin vida, ramas secas que se extendían como dedos deformados en la oscuridad. Entre los árboles muertos, vimos las ruinas que habíamos visto en las páginas del diario. Eran edificios de piedra cubiertos de símbolos tallados, algunos familiares, otros completamente desconocidos. Esto parece, murmuró Larisa, pasando los dedos sobre una de las inscripciones. Demasiado viejo. ¿Te gustan las ruinas mayas? Pregunté. Ella negó con la cabeza. No. Más viejo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Preguntó Mariana de repente. Todos miramos nuestros relojes, celulares, pero los segundos parecían congelados. Eso no tiene sentido, murmuró Rafael. Volvamos, insistió Mariana. Miré hacia atrás, en la dirección donde habíamos dejado el barco. Pero, el barco ya no estaba allí. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Él dijo que nos esperaría. Exclamó Larisa. ¿O mintió? Mariana se volvió hacia Rafael, con los ojos brillantes de ira. Esto es culpa tuya. ¿Mi culpa? Respondió Rafael. Podrías haberte quedado en el hotel. Los dos empezaron a discutir, pero no pude escuchar nada más. Mis ojos estaban fijos en la niebla sobre el mar. Algo estaba allí. Algo grande. Y se movía. Chicos, se me quebró la voz. Todos se quedaron en silencio y siguieron mi mirada. En el horizonte, la niebla parecía agitarse, como si algo intentara atravesarla. Una forma oscura, demasiado alta para ser un barco. Algo que no debería existir. Larisa me puso la camiseta. Diego, mira. Me di la vuelta a tiempo de ver las huellas. No eran nuestras. Eran frescas, trazando un camino en círculos a nuestro alrededor. Huellas claras en el polvo gris. Alguien había estado aquí. O todavía lo estaba. Rafael tragó saliva. Tenemos que salir de aquí. Y entonces, desde algún lugar entre las ruinas, escuchamos el primer susurro. Bajo, prolongado, como el viento silbando a través de una grieta estrecha. Pero no había viento. Y el sonido estaba cerca. El sonido se arrastraba a nuestro alrededor, viniendo de todas direcciones. Un murmullo bajo, casi imperceptible, pero que se infiltraba en los oídos como un susurro indescifrable. Instintivamente, nos reunimos en un círculo, nuestros ojos escaneando la oscuridad entre las ruinas. Esto no puede ser real, tartamudeó Mariana, apretando los brazos alrededor de su cuerpo. Silencio. Larisa susurró, pálida. Pero ya era demasiado tarde. El susurro se detuvo de repente, como si nunca hubiera existido. El silencio volvió, más sofocante que antes. Fue entonces cuando me di cuenta. ¿Dónde está Rafael? Me di la vuelta, esperando verlo detrás de alguna columna de piedra, riéndose, diciendo que era una broma estúpida. Pero no había señales de él. Rafael. Larisa llamó, su voz resonó en el vacío. No hubo respuesta. Él estuvo aquí. Insistió Mariana, con la respiración acelerada. Y ya no está más, terminé sintiendo que se me apretaba el pecho. Las huellas. Las huellas que no eran nuestras, se adentraban más en la ruina más grande. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tal vez se haya alejado, traté de racionalizar. Tal vez escuchó algo y fue a ver qué era. ¿Y no nos habría llamado? Respondió Mariana con voz temblorosa. Tenía razón. Larisa ya se estaba moviendo, sosteniendo con mano firme la linterna de su celular. No lo dejaremos solo. Mariana me miró aterrorizada,
pero yo sabía que no teníamos otra opción. No podíamos abandonar a Rafael. Caminamos hacia las ruinas, hundiendo nuestros pies en el fino polvo que cubría el suelo. El aire allí era diferente, más frío, como si la isla estuviera absorbiendo todo el calor de tu piel. El espacio era estrecho, con paredes cubiertas de escritos que parecían moverse bajo la luz inestable de los teléfonos móviles. Rafael, mi voz salió más baja de lo que quería. No hubo respuesta. Otro pasillo, más símbolos, más silencio. Fue entonces cuando Larisa se detuvo de golpe. ¿Qué? Seguí su mirada. La pared frente a nosotros estaba cubierta de huellas de manos. Pero no eran normales. Eran alargados, los dedos demasiado finos, como si pertenecieran a algo que nunca había sido humano. Y en el centro de ellos, escrito en lo que parecía una mezcla de tierra y algo más oscuro, había un nombre, Rafael. El pánico nos invadió a todos a la vez. Mariana comenzó a llorar suavemente. Larisa agarró el diario con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Quería correr, gritar, hacer cualquier cosa, pero no podía moverme. Fue entonces cuando lo oímos. Un único sonido, que venía del final del pasillo oscuro. El sonido de algo que se arrastraba. Algo pesado. Algo que respiraba. El sonido era lento y rítmico, como si algo se deslizara sobre el polvo antiguo del suelo de piedra. Mi garganta se secó. Mariana me sujetó el brazo con tanta fuerza que sus uñas se hundieron en mi piel. Larisa estaba paralizada, con los ojos fijos en el oscuro pasillo de donde provenía el ruido. ¿Rafael? Mi voz salió baja, casi sin aliento. Nada. Solo se escuchaba un silencio sofocante, seguido del sonido de algo que rozaba una piedra. Larisa tomó la iniciativa, encendió la linterna de su teléfono móvil y apuntó hacia la oscuridad. La luz parpadeó, iluminando un espacio vacío delante, pero nada más que polvo y sombras deformadas por las paredes irregulares. No podemos quedarnos aquí, susurró Mariana con la voz quebrada por el terror. ¿Y dejar a Rafael? Respondió Larisa, con la mandíbula apretada. No está aquí, dije, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna. Al menos ya no. La verdad es que, en ese momento, todos lo supimos. Rafael no se había perdido simplemente. Algo se lo llevó. Algo que no queríamos encontrar. Pero entonces Larisa hizo algo que me dio escalofríos. Abrió el diario. Sus dedos pasaron las páginas frenéticamente, sus ojos yendo de un símbolo a otro. Algo en esos escritos parecía llamarla. De repente se detuvo. Esto no es solo un mapa, murmuró. ¿Cómo esto? Pregunté sin querer escuchar la respuesta. Ella giró el libro hacia nosotros. Las páginas que antes estaban llenas de notas desordenadas ahora lucían, diferentes. Como si hubieran sido reescritos. Como si algo se comunicara directamente con nosotros. Y en medio de aquellas palabras indescifrables, una frase emergió con claridad entre los símbolos: nunca fuiste la primera. El peso de aquellas palabras cayó sobre mí como una piedra. Esto es una trampa, susurró Mariana, comenzando a retroceder. Siempre lo fue. Larisa cerró el libro de golpe. Y quedamos atrapados en él. El aire se volvió denso. Mis oídos empezaron a zumbar, como si hubiera presión a nuestro alrededor. Y entonces se oyó un nuevo sonido. Ya no se trataba de un arrastrar de pies, sino de una risa grave. Débil. Familiar, Rafael, mi respiración se quedó atrapada en mi pecho. Larisa giró la cara y abrió mucho los ojos. Mariana se cubrió la boca con las manos. Estaba al final del pasillo. Pero algo no iba bien. Su cuerpo estaba allí, quieto, pero sus rasgos parecían extraños. Como si alguien hubiera intentado copiarlo, pero sin comprender del todo cómo se supone que deben lucir los humanos. Tenía los ojos hundidos,
la sonrisa demasiado amplia y los brazos colgando de forma poco natural. Dio un paso hacia adelante. Luego susurró, con una voz que no era la suya, «Has venido al lugar correcto». El tiempo parecía haberse detenido. Lo que estaba frente a nosotros parecía Rafael, pero algo en la forma en que su cuerpo se movía, en cómo su voz resonaba en el pasillo, nos decía que ya no era él. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando me di cuenta de que su pecho no subía ni bajaba. No respiraba. Mariana me agarró el brazo con los ojos abiertos por el terror. Larisa sostuvo el diario como si pudiera protegernos, su rostro pálido como un cadáver. No podía moverme. «¿Rafael?» Mi voz salió temblorosa. Él sonrió. O mejor dicho, sonrió. La boca se abrió un poco más de lo debido, revelando unos dientes que parecían demasiado afilados. Tenía los ojos clavados en nosotros, sin pestañear, como si estudiara nuestra reacción. Fue Mariana quien rompió el silencio con un sollozo ahogado antes de darse la vuelta y salir corriendo. ¿Y Mariana? No. Grité, pero ella ya estaba corriendo por el pasillo por el que habíamos venido. Larisa dudó un segundo y luego me tiró de la camisa. «Diego, tenemos que salir de aquí». El sonido de pasos detrás de mí me hizo reaccionar. Me giré y corrí. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar dentro de mi pecho. Las ruinas parecían cambiar a nuestro alrededor, los pasillos se estrechaban, los caminos se volvían confusos, como si la isla nos estuviera devorando. La niebla que antaño cubría la costa ahora había invadido el interior de las ruinas, haciendo que todo fuera más sofocante. «Mariana». Grité, pero ella ya estaba lejos. Detrás de nosotros, un sonido horrible resonó en las paredes de piedra. Un ruido húmedo y distorsionado, como si algo se retorciera dentro de la carne y los huesos. No miré hacia atrás. Mis pies resbalaron en el suelo cubierto de polvo. Larisa tiró de mi brazo con fuerza, con los ojos fijos en la salida. Cuando finalmente vimos la abertura hacia el exterior, mi pecho se llenó de alivio. Pero entonces, Mariana gritó. El sonido me paralizó al instante. No era un grito de miedo. Era un grito de dolor. No. Larisa gritó, intentando correr hacia atrás, pero la detuve. «No podemos». Se me quebró la voz. Los dos estábamos nerviosos, jadeantes, cubiertos de sudor frío. El aire que nos rodeaba se sentía más pesado, como si algo invisible estuviera presionando nuestros cuerpos, tratando de mantenernos allí. Entonces, escuchamos pasos. En ese mismo momento, Rafael salió de las sombras. Era diferente. La sonrisa había desaparecido. Pero su cara seguía estando mal. La piel parecía más pálida, los ojos hundidos y sin vida. Dio otro paso hacia adelante y luego, se estiró. Sus brazos se alargaron de forma imposible, sus piernas se doblaron como si estuvieran hechas de algo maleable y su piel adquirió una textura extraña, como si estuviera perdiendo su forma humana. No podía respirar. Larisa me jaló la mano con un último empujón y corrimos de vuelta a la playa. El bote. El pescador dijo que esperaría. Pero en el fondo, ya sabía la respuesta antes de llegar. La playa estaba vacía. No había ningún barco. No había salida. Detrás de nosotros, escuchamos de nuevo el susurro prolongado. Y esta vez, era la voz de Mariana. El susurro de Mariana se extendió por el aire como un eco distorsionado. Nos giramos al mismo tiempo, hundiendo nuestros pies en la fría y gris arena de la playa. Ella estaba allí. O al menos, algo que se parecía a Mariana. Su cuerpo yacía inmóvil a unos metros de distancia, parcialmente cubierto por la niebla que comenzaba a extenderse por la costa. Su rostro estaba demasiado pálido y sus ojos, que antes reflejaban desesperación, ahora estaban vacíos, sin ninguna emoción. «Mariana», susurró Larisa con la voz entrecortada. La cosa que era Mariana inclinó la cabeza de una manera extraña,
como si intentara entender su propio nombre. No viene, murmuró con una voz que no era del todo suya. Se me revolvió el estómago. ¿Qué? Pregunté sin entender. El pescador, lo sabía. Nunca volvería. La verdad me golpeó como un puñetazo. No teníamos salida. Las huellas en la arena desaparecían rápidamente, como si la propia isla quisiera atraparnos. El mar, antes tranquilo y poco profundo, ahora parecía interminable y oscuro. La niebla se hizo más espesa y nos envolvió como dedos invisibles. Larisa me tiró de la manga. Diego. No podemos permitir que esto nos afecte. Tenía los ojos rojos por las lágrimas, pero había algo más allí. Algo que reconocí en ese momento, rendirme. Mariana dio un paso adelante. Su cuerpo se movía como si lo tiraran hilos invisibles, cada articulación se movía y se descolocaba. Y entonces, la cosa que usaba el cuerpo de Mariana sonrió. Uno de ustedes puede irse. Pero uno tiene que quedarse. La frase me impactó como un rayo. Mi corazón se aceleró y mis ojos se dirigieron directamente a Larisa, que sostenía el diario como si fuera su última conexión con el mundo real. ¿Qué significa esto? Mi voz se quebró. Mariana, o lo que fuera, siguió moviéndose, sus pies apenas tocaban el suelo. Hay que quedarse. El otro puede irse. El significado de esas palabras se me quedó clavado en el pecho como un cuchillo. Era un juego. Siempre había sido un juego. La isla no solo quería atraparnos. Ella quería un sacrificio. Larisa me apretó la mano con tanta fuerza que me dolió. No quiero morir aquí, susurró. Mis pensamientos eran una mezcla de miedo y desesperación. Quería salvarnos a ambos. ¿Pero cómo? El barco se ha ido. Rafael desapareció. Mariana ya no era Mariana. Y entonces entendí. No había escapatoria. Pero había un trato, me quedaré. Las palabras salieron antes de que pudiera procesarlas. Larisa me miró con los ojos muy abiertos y las lágrimas corrían por su rostro manchado de polvo. No. Si me quedo, mi voz temblaba, pero continué. Puedes irte. Puedes contárselo a alguien. Puedes intentar advertir a la gente. Larisa sacudió la cabeza frenéticamente. No, Diego. No puedes, pero Mariana ya estaba sonriendo. Tomé una decisión. El suelo bajo mis pies parecía girar. Un viento frío sopló de la nada, trayendo un olor a óxido y algo podrido. La isla estaba aceptando el trato. Larisa cayó de rodillas, sollozando. Lo último que vi antes de que la oscuridad me tragara fue su expresión desesperada, su rostro bañado en lágrimas y la niebla que se disipó tras ella. Y entonces, todo se volvió negro. El mundo desapareció. Por un instante, no hubo sonido, no hubo dolor, no hubo tiempo. Solo un vacío asfixiante, como si me hubiera tragado la propia isla. Mi mente flotaba en un espacio oscuro y sin forma, y no sabía si seguía viva. Entonces escuché la voz. Baja, distorsionada, resonando en todas direcciones. Has elegido bien. Abrí los ojos de golpe y sentí que mi cuerpo era lanzado hacia atrás. El impacto fue como una descarga eléctrica y mis pulmones ardieron cuando tomé mi primera bocanada de aire. Estaba en un barco. La luz del amanecer se extendió por el cielo, tiñendo las nubes de naranja y rosa. El mar estaba en calma, sin rastros de la espesa niebla de la noche anterior. Me incorporé, jadeante, tratando de comprender qué estaba sucediendo. Mis brazos estaban débiles y mi cabeza palpitaba. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de la isla. Pero había desaparecido. Era como si nunca hubiera existido. ¿Diego? La voz sonó detrás de mí. Me giré y vi a Larisa acurrucada en la esquina del bote, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. Sus manos temblaban mientras sostenía el diario contra su pecho.
No sabía qué decir. Estábamos vivos. Pero no se sentía como una victoria. El barco nos llevó a un pueblo de pescadores, lejos de la zona turística de Cancún. La gente nos miraba con desconfianza cuando desembarcamos, con la ropa sucia de polvo y los ojos vacíos. Nadie preguntó nada. Nadie parecía sorprendido de vernos. Larisa y yo fuimos a un hotel barato y nos quedamos sentadas en la habitación durante horas sin decir nada. Estaba tratando de procesar lo que había sucedido. Rafael y Mariana se fueron. O peor aún, esa cosa se los llevó. ¿Crees que podemos hacerlo? Larisa finalmente rompió el silencio. No respondí. No sabía la respuesta. Sostenía el diario entre los dedos y lo miraba como si fuera un trozo de algo prohibido. Tal vez deberíamos destruir esto, sugerí. Ella me miró vacilante. ¿Y si no fuera suficiente? Nos quedamos callados. El miedo flotaba entre nosotros. Destruir el diario significaría que habíamos intentado olvidar, pero yo sabía que olvidar no era una opción. 2 semanas después, de regreso en Santiago, me entregaron una caja en la puerta de mi departamento. Sin remitente. Sin identificación. Mis dedos se congelaron antes de abrirlo. Yo ya sabía lo que había dentro. Dentro de la caja, entre hojas de periódico viejo y olor a papel húmedo, estaba el diario. Las páginas, antes cubiertas de garabatos antiguos, ahora estaban en blanco. Todas. Excepto la última. Allí, con una letra idéntica a la mía, estaba escrita una sola frase: la isla nunca olvida. Si has llegado hasta aquí, quizás ya sea demasiado tarde. Pero si todavía estás entre nosotros, demuestra que no tienes miedo, deja un me gusta y difunde el terror. Solo ten cuidado, porque algunas historias nunca terminan.